Alicia Dongui es profesora asociada de Clínica de Adultos 1 en la Clínica de las Anorexias y de las Bulimias, la problemática de la obesidad y de las prácticas profesionales ligadas a la especialidad en adicciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También es directora del programa de actualización en Clínica de Adicciones y otras problemáticas asociadas en el posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA. Es miembro de la Comisión Asesora de la Maestría Interdisciplinaria en la Problemática del Uso Indebido de Drogas, que parte del rectorado de la UBA. Es directora de la programación UBACIT de investigación 2008-2010 sobre el diagnóstico diferencial en consumidores de pasta base de cocaína y la programación 2010-2012 sobre el diagnóstico diferencial del tratamiento del dolor en consumidores de PBC, PACO, Facultad de Psicología UBA. Directora del Centro de Día de las Problemáticas del Consumo y coordinadora general del Programa de Prevención y Asistencia del Juego Compulsivo, convenio con la provincia de Buenos Aires. También trabaja en la sede de Lanús de la Universidad de Buenos Aires, en el tema de adicciones de púberes y adolescentes. También en el programa de subsidios de extensión universitaria UBANEX, miembro de la Red Estatal de Adicciones, miembro de Salud y Acción Social del Ministerio de Justicia, Comisión de Derechos Humanos y asesora en la Comisión Nacional de Legislación sobre Drogas en el Senado de la Nación y la Dirección Nacional de Salud Mental y Área de Adicciones. Supervisora de Senareso Hospital Borda y del Programa Interdisciplinario de Trastornos Alimentarios y Adicciones en el Hospital de Zona Oeste de Gran Buenos Aires. Bueno, también estará la licenciada Lidia Zalovsky, que es miembro titular del Tribunal de Ética de ABBA, presidenta del Comité de Organizador del 10º Congreso Metropolitano de Psicología, en el cual nos acompañará en esta mesa. Contaremos también con el licenciado Reinaldo Miranda, que es director del Departamento de Prevención de Violencia Familiar y Abuso Infantil de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de la Universidad Kennedy, terapeuta y supervisor de ABBA. Es becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y becario de la Organización de los Estados Americanos. También contaremos con la presencia de Diana Arribalzaga Altavilla, psicóloga psicoanalista, directora del Centro de Atención Familiar del Suicidio, Comisión Identidad, Violencia y Suicidios en Red, de la línea iberoamericana de ecobioética de la Cátedra de la UNESCO del programa de bioética. También pertenece a la Red Nacional de Prevención del Suicidio en el 2007 y al Plan Nacer del Programa de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, presentados los panelistas que discutirán sobre la temática que nos convoca, vamos a ver el video de lo que en esta comunidad, por esta región, se conoció como la masacre de Carmen de Patagones o como la masacre de Juniors. Ya podemos pasar el video y luego vienen los debates y los aportes teóricos que nos ayuden a pensar acerca de este caso emblemático, por cierto. Se le cae el arma y yo con el envión que iba la tomo y me voy corriendo para la secretaría. ¿Qué hiciste? Cuando lo bajan, queda en cuclillas, se larga a llorar.
entré, me encuentro los 4 cuerpos tirados y es un segundo que... Esto pasó en segundos, pero parece larguísimo, y agujeros por todos lados en las paredes. Y bueno, tomé el pulso de la primera nena, ya estaba sin vida. Cuando le tomo la segunda también estaba sin vida. Y bueno, le tomo el pulso a Pablo y ahí me doy cuenta que tiene pulso, poco, débil, pero tiene. Y le tomo el pulso a Federico. Como vi que Federico ya tampoco estaba con vida, me dediqué a tratar de ayudarlo a Pablo. ¡Ey! ¡Levantate! ¿Qué hiciste? ¡La policía! Una patrulla que estaba cercana respondió de inmediato al llamado procedente de la secundaria. Al poco tiempo llega la policía, yo voy a la otra entrada, le digo al oficial que era él. Lo agarra, lo pone contra la pared, le abre la prenda, tenía una campera verde tipo militar, lisa. Cuando se la abre, tenía un cuchillo. Yo llego, 8 menos cuarto de la mañana, y lo que me llama la atención es la cantidad de gente en la calle. Gente, ambulancia, bomberos. No entendía demasiado. La noticia del suceso se propagó rápidamente por toda la comunidad, por otros municipios de la provincia de Buenos Aires, y se hizo eco en todo el país. Yo trabajo en la corresponsalía de La Plata del Diario de la Nación, que cubre la provincia de Buenos Aires, y en el informativo de las 8 de la mañana escucho que informan la situación en una escuela de Carmen de Patagones. No habían pasado 3 horas de que esto había pasado. Llegó a Patagones, había todo un clima de revuelo, de conmoción, de desorden, de chicos que lloraban, que corrían. En medio de la consternación, el caos, gran parte de Patagones está agolpada en la puerta del Colegio de las Malvinas, alumnos llorando, los padres desesperados, obviamente. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Bueno, una persona reconociendo en el aula vallada a uno de sus familiares. 3 alumnos fallecieron en la escena. Otros 5 resultaron heridos. Se conoció también que al menos 2 de los heridos estaban en estado crítico. Todos los heridos fueron trasladados al hospital de la ciudad. Yo trabajaba en el hospital en ese momento y en eso entra un médico y me dice, vio lo que pasó, dice, la verdad que entró un loco a la escuela Malvinas y empezó los tiros. Yo escuchaba por radio cuando iba para el hospital que la radio decía Pablo Saldías, el más grave de los heridos, todavía está en terapia intensiva con pronóstico reservado. Yo decía, mi Pablo es ese. Llamé a un amigo por teléfono y me dice, salieron las ambulancias porque hay un problema en la escuela Malvinas. Aparentemente ha pasado algo, alguien disparó. Yo entro al colegio, sale el kiosquero y me dice, Fede está acá y está muerto. Angustiados, los padres de Junior se presentaron en la comisaría de Carmen de Patagones. Quería saber si esta arma pertenece a ustedes. Sí, esta es el arma de la prefectura. Junior, un estudiante de 15 años, se ha convertido en el autor de la primera masacre escolar de América Latina.
El adolescente asesinó a 3 compañeros e hirió a otros 5 en la secundaria Islas Malvinas, de la ciudad Carmen de Patagones, en Argentina. ¿Pudo hablar usted con los padres para saber qué pudo haber sucedido? Hablé con el papá, muy poquitito porque estaba muy choqueado como está el chiquito y es lo único que dice que es una fatalidad y bueno, esperemos ver qué resuelve la justicia. En Bahía Blanca, la jueza de menores, Alicia Ramallo, tomó conocimiento del caso la misma mañana de los hechos. De inmediato emprendimos el camino a Patagones, que está a 300 kilómetros de Bahía Blanca. Dentro de las medidas que tomé yo telefónicamente fue el traslado del joven a Bahía Blanca, es decir, lo quería sacar de la localidad donde habían sucedido los hechos, un poco también como protección. Esos momentos, la verdad, fueron bastante difíciles porque yo me tenía que manejar telefónicamente. Permanentemente estaba en comunicación con la policía de qué medidas se iban a tomar, como, bueno, perimetrar la escena de los hechos, que filmaran todo, como iba a tardar unas 3 horas en llegar, que sí levantaran los cuerpos de los chicos, eso me interesaba que lo hicieran rápido. Cuando llegamos al lugar había un montón de bancos desparramados fuera del lugar, algunos tirados sobre el piso y la existencia de los cuerpos. Uno a la mitad del aula, el otro cercano a la ventana y el otro cercano a la pared donde estaba el pizarrón. Entonces ahí comenzamos a ver la presencia de vainas, comenzamos a ubicar proyectiles que íbamos encontrando, por ahí había sobre los bancos, los impactos sobre la pared también fueron numerados. En los cuerpos de Sandra Núñez, Evangelina Miranda y Federico Ponce, los peritos encontraron impactos de balas a nivel del tórax. La mayor cantidad de disparos o concentración de disparos se hallaba sobre el sector del torso. Generalmente los disparos que son dentro del torso ingresan en órganos vitales, generalmente. Entonces, digamos que son lesiones graves. En este caso había una intención de matar. En la carretera que conecta a Carmen de Patagones con Bahía Blanca, el auto policial que trasladó a Junior se detuvo por instrucciones de la jueza. Para nosotros, para los jueces de menores, el contacto con el joven del cual uno tiene que tomar decisiones es fundamental. Por ahí en una justicia de adultos las cosas se manejan diferentes. En menores, el joven, el niño, es fundamental para tomar decisiones para el juez. Entonces, bueno, para mí fue importante tomar esa primera impresión. Junior, te va a hablar la doctora. Si estaba arrepentido, obviamente no le pregunté. Lo que puedo recordar que sí le pregunté si recordaba lo que había sucedido y si él tenía conciencia de la cantidad de chicos que estaban heridos o si había fallecido. De eso él no sabía. Contestó que no sabía. No tenía idea de la magnitud de lo sucedido. Ahí los heridos, ahí los heridos. Pásenlo al showroom. 1, 2, 3. Está consciente, ponele 2 sueros, tomame la presión, aguantame un poquito. Vamos a acostarte la camisa, acostate la camisa. Era una situación muy dura, muy crítica. Estaban todos los alumnos de la escuela fuera del hospital preguntando por sus compañeros. Estaba todo el pueblo. Llegaron adolescentes, varones y mujeres, con distintas heridas de arma de fuego a nivel de tórax, abdomen y miembros superiores. Oxígeno y 2 vías, por favor. ¿Qué presión tenemos, Vilma? Tiene una herida de bala acá. Quizá un pulmón. Vamos a tener que llevarlo a radiografía. Alguien que llame al cirujano. Llego al hospital y un médico de guardia me dice: Oscar, hay 2 heridos y creo que hay muertos. En ese momento, sinceramente, quedé anonadado, pero lejos de mi mente estaba a pensar que estábamos siendo protagonistas de una segunda Columbine. Rodrigo, abrí los ojos. Acción de fuerza, abrí los ojos. Que estamos ayudando. Bueno, se va a chocar. Chicos, ayuda. Chicos, enfermeros. Flaco, ¿me escuchás? ¿Me escuchás?
Natalia Salomón sufrió una herida de bala con entrada por el tórax y salida por el brazo. Cintia Casasola y Nicolás Leonardi, por su parte, recibieron impactos en los hombros. Rodrigo Torres y Pablo Saldías eran los heridos más graves. Por favor, saquen afuera. Cuando ingresé a la guardia, sale el médico y me dijo, Rodrigo está mal, había perdido mucha sangre. Tenía una bala que había ingresado en la altura del abdomen y otra que había ingresado a la altura del pulmón y que no sabía el daño que había ahí adentro. Rodrigo Torres fue trasladado a un hospital especializado en Viedma, una ciudad a 5 kilómetros de Carmen de Patagones. Todo el tiempo, Llegamos al hospital y él estaba como en una sala y de ahí me dijeron, bueno, lo van a operar. El preceptor Juan Pablo González, quien auxilió a Pablo Saldías, estuvo entre las cientos de personas que acudieron al hospital. Pablo, en un momento a la mañana sí habían dicho que había muerto. Se me vino el mundo abajo. El único chico que estaba con vida, trato de ayudarlo y encima lo primero que hace, metí la pata yo. Esta profesora fue, preguntó, vino y me dice, mirá, lo están por operar, lo estaban operando, pero bueno, hay que esperar. Al rato sale un médico y me dice, bueno, ya le sacamos el riñón, el vaso y le sacamos un lóbulo pulmonar, lo vamos a trasladar a Viedma a terapia intensiva. Si llega hasta Viedma, tenemos más posibilidades de éxito. Cuando yo llamé al hospital y había llegado ya a Viedma, casi todos, diríamos, estaban pesimistas, que pensaban que el paciente, no había nada que hacer más por el paciente. En Carmen de Patagones, una comunidad rural a 1000 kilómetros de Buenos Aires, un adolescente disparó sobre sus compañeros de curso. Dejó 3 muertos y 5 heridos. Después que ordenó el traslado del homicida, la jueza Alicia Ramallo llegó a la ciudad de la masacre. Sabía que tenía que resolver esta situación, sabía que tenía que tener inmediato contacto con los papás de las víctimas fallecidas, también de las víctimas de los chicos heridos. Quería saber cuál era el estado de cada uno de ellos, que bueno, algunos se sabía que estaban muy graves, otros no tanto. A poco tiempo de arribar, la jueza recibió noticias que 3 de los heridos fueron dados de alta: Natalia Salomón, Nicolás Leonardi y Cintia Casasola. Sin embargo, Rodrigo Torres y Pablo Saldías tuvieron que ser remitidos al hospital de Viedma a 5 kilómetros de Carmen de Patagones. Ambos sufrieron heridas de extrema gravedad. La primera pesquisa que realizó la jueza fue adentrarse en el entorno familiar de Junior. Hubo anuencia de los padres y colaboración de los papás cuando ingresamos a la casa. Yo ingreso a la habitación y a partir de ahí empiezo yo a hacer una construcción de lo que le pudo pasar a él. Es decir, vestirse de negro. ¿Cuántos chicos se visten de negro? Que de alguna manera escuchen a Marilyn Manson. ¿Cuántos chicos escuchan a Marilyn Manson? Que tuviera un libro de Hitler. Tampoco me llama demasiado la atención en un chico próximo a cumplir 16 años. Tampoco queremos que él sienta el acoso y queremos que esté tranquilo, necesite estar tranquilo para poder trabajar en este tema. Al día siguiente del hecho, la jueza da una conferencia de prensa en donde habla de un chico que no está en su sano juicio. Junior no estaba integrado, que él se sentía mal con sus compañeros. Él habla de que lo cargaban por un grano que tenía en la nariz y que eso le molestaba mucho, que estaba muy enojado, particularmente ese día. Él se sentía discriminado por sus compañeros, como una cuestión muy fuerte en su persona. Yo sé que a Junior le gritaban cosas, no sé qué cosas le gritaban, que yo sé que mis compañeros algunos se reían y todo eso, pero y que Junior no reaccionaba, se quedaba callado, agachadito así en su asiento con Dante, pero no le decías nada. Tal vez otro joven, frente a la misma situación, no la sufría de la misma manera.
yo me acuerdo que ese día estábamos con Cinti, si no me equivoco, y empezaron a hablar, dice, ¿cómo gustaría tener una mujer? Dice, la ataría, la pararía en una pared, la ataría con cadena, le pondría un nido en el cuello, le pegaría, le haría sangrar, dice, le haría muchas cosas. Y nos poníamos a charlar antes del recreo, a veces nos quedamos en el recreo, que siempre te hablan cosas de sexo, cómo maltrataría a una mujer, cómo la mataría. Todas esas cosas, pero en ese momento es como uno lo toma como gracia, una charla más. Este chico se cansó de cargadas y reaccionó para ese lado. Lo lógico hubiese sido que se hubiese agarrado a trompadas, como cualquier otro chico que lo cargan. Pero acá este pibe estaba mal de la cabeza porque estaba todo muy programado. A 24 horas de la tragedia, la jueza instruyó practicarle una batería de exámenes psicológicos y psiquiátricos a Junior y a su familia. Yo le tomo una audiencia que él está no con sus padres, sino con la asesora de menores, que cumple la función como si fuera un abogado defensor. Tanto en la causa judicial como en las distintas entrevistas que hay a los padres y al chico con psicólogos y profesionales que los asistieron. Hablan de encierros cuando no cumplía con determinados pedidos del padre, como, no sé, aprobar una materia o que le vaya bien en un examen. Junior menciona específicamente golpes recibidos con un machete. Cuando conocí a Junior, tiempo atrás no era tan callado y de a poco fue cambiando. Nunca nos juntamos afuera de la escuela, salvo una vez que habíamos ido una tarde, me acuerdo, con otra amiga a tomar unos mates a la casa. Junior, ¿qué hace afuera? Lo llamó, como que lo tenía que mandar a hacer algo y lo retó así, en medio de la calle. Que era un papá severo y estricto, era un papá severo y estricto. Lo que le interesaba era que el joven estudiara, veía que a través del estudio y de la educación era la única posibilidad de salir, de ser alguien, porque él venía de una familia muy humilde y le recalcaba mucho al joven esto. Sé que había habido unas evaluaciones donde había tomado contacto el papá con las notas y bueno, y ahí es donde se enojó. Pudo haber sido ese el detonante. La entrega última del boletín, las bajas notas que presentó y donde el papá le exigió que las tenía que levantar. En la primera evaluación psiquiátrica que se le practicó a los padres de Junior, surgió el nombre de un segundo sospechoso. Los padres estaban preocupados por la amistad que tenía. Creo que no lo veía bien. Buscaron permanentemente que se separara de este joven. Por su apariencia, por las lecturas, y a partir de esta amistad que bajó en su rendimiento escolar. A raíz de estas revelaciones, la jueza abrió una investigación paralela, cuyo blanco era el mejor amigo de Junior. Un joven ingresó en estado crítico al servicio de terapia intensiva con múltiples lesiones causadas por varios impactos de armas de fuego, siendo actualmente su situación extremadamente grave. Cuando entré a terapia intensiva y lo vi con un respirador artificial, y me dijeron, bueno, va a quedar en coma y va a estar en coma. Todos le daban como poca chance de vida, ¿no? Entonces ahí sí me asusté mucho cuando lo vi. Ahí me asusté mucho. Impresionante manera de gente que había. No sentía las piernas, ¿no? Después me vino a buscar Cinti, me acuerdo Cinti y no sé quién más, que me dice, vamos a ver los chicos. Me acerqué ahí, que vi los cuerpos de los chicos. Y yo me paré cerca de Federico. Lo miraba y no podía creer que esté ahí, a Evangelina también, y a Sandra. Fue todo tan raro verlo.
papás de las víctimas decían queremos justicia, queremos justicia. Y en reiteradas oportunidades mi pregunta fue, ¿qué tipo de justicia quieren? Porque si buscan que el joven tenga una condena penal, no la va a tener. Argentina tiene a nivel nacional la ley 22.278 que establece que los menores de 16 años, cualquiera sea la gravedad del delito, son no punibles. A 48 horas de la primer masacre escolar de América Latina, la jueza del caso manifestó que Junior, de 15 años, no podía ser condenado por los homicidios que cometió. Por ser menor de edad, él era inimputable para la ley argentina. Mientras dos de los sobrevivientes continuaban en estado crítico, se dieron a conocer antecedentes que quizás pudieron evitar la tragedia. A principios del 2004, el gabinete psicopedagógico de la secundaria examinó a Junior. Es el papá el que se constituye en el colegio. Y el propio papá dice, díganme, porque en caso de ser necesario, va a tener terapia. Y de hecho hay una devolución del colegio donde dice que él no necesita terapia. Durante la evaluación, el gabinete emitió una advertencia sobre la influencia que Dante parecía ejercer sobre Junior. Ha sido muy fuerte la presencia en la vida del autor del hecho. Lo dicen los papás también. Hay un antes y un después. Este joven tenía una mirada muy especial hacia su amigo. De alguna manera como que lo quería hasta emular, ¿no? En un primer momento decían que fue el ideólogo. Que Junior solo no podría haber hecho esto, que esto estaba planeado. Y que el ideólogo fue... Nosotros el día anterior, que bueno, salimos justo con Sandra al colegio, en el camión encontramos a Dante y Dante le dice a Sandra, mañana no vaya a la escuela, le dijo. Como se lo dijo serio. Y nosotros lo miramos así, nos reíamos, no le dimos importancia. Desde que fue señalado como el posible autor intelectual de la masacre, la jueza entrevistó a Dante en varias oportunidades. Es un chico que su capacidad intelectual es superior a la normal porque acá se le hicieron los test. Puede manejar muy bien la situación. Pero vuelvo a decir, para poder llegar a hacer una imputación penal, en este caso, como posible autor intelectual, tiene que haber una cierta base con elementos, por lo menos evidencias, y dice la ley, ciertas, para poder formar una actuación y empezar a investigar ese tema. Tengan cuidado de no pisar porque hay varias cantidades de vainas. Conforme fueron pasando los días, la policía científica dio a conocer nuevas evidencias que encontraron entre las pertenencias y útiles escolares de Junior. Los expertos en balística determinaron que la masacre duró entre 8 y 10 segundos. En ese lapso de tiempo, Junior hizo 13 disparos. Fue el equivalente a vaciar un cartucho completo de la pistola Browning 9 milímetros de su padre. La presencia del cargador en el aula nos indica que esta persona terminó de disparar, terminó todos los cartuchos que obraban en el cargador y se alistaba a colocar el siguiente cargador en el arma para volver a continuar el disparo. Inclusive hay un disparo que se hace fuera del aula. La investigación no pudo determinar que el homicida fuera entrenado en el polígono de tiro de la ciudad. Pero los peritos sí establecieron que Junior sabía cómo usar un arma de fuego. En este caso, teniendo en cuenta la altura en que se encontraban los disparos, tanto en las paredes como en los cuerpos, podemos decir que la persona tenía un conocimiento previo del manejo del arma. Digamos, es la altura que se practica en los polígonos de tiro, en donde el mayor puntaje está en el centro, porque hay mayor cantidad de órganos vitales y es donde es una altura de detención de la persona. Hay una declaración de Junior que dice que él había pensado en una masacre como esta desde séptimo grado. ¿Hasta qué punto la fantasía de un adolescente puede ser tenida en cuenta como una idea de premeditación de un hecho? Evidentemente hay una construcción que lo fue llevando hasta ese momento, hasta ese aula y hasta
hasta sacarle el arma a su padre, hasta esconderla, hasta vestirse de determinada manera y terminar disparando. Puede ser que sí haya tirado a meterle, los impactos fueron seguidos, él apoyó el dedo y tiró. Yo creo que las pericias no pudieron determinar que haya tirado a persona determinada. No se pudo determinar que haya buscado a su blanco. En el hospital se conocieron más detalles sobre la gravedad de Rodrigo Torres y Pablo Saldías. El impacto le produjo daños en su estómago. Entonces lo que tuvieron que hacer fue una reconstrucción de todo eso. Me dijeron, bueno, operamos, perdió el riñón, el vaso, los 2 lóbulos pulmonares, le cosimos el diafragma, tiene las 8 costillas fracturadas, perdió mucha sangre, pero vamos a ver qué pasa. Los partes médicos que nos daban eran todos iguales, extremadamente grave. No hay que hacer otra cosa que no sea esperar, porque todo lo que está para hacer lo estamos haciendo. El autor de la primera masacre escolar de América Latina permaneció bajo arresto en Bahía Blanca, Argentina. La jueza continuó la investigación del mejor amigo de Junior, a quien muchos señalaron como el autor intelectual de los hechos. Acompañados por sus padres y por psicólogos, los estudiantes regresaron a la secundaria para tratar de volver a la normalidad. Nos reunían a todos, que vayamos al aula. Hicimos una ronda en el pasillo ese día, que todo de la mano para darnos fuerza y entrar al aula. Estaban todos mis compañeros que lloraban y estaban escribiendo, se pusieron a escribir la pared, todo. Dante seguía yendo al colegio, los padres lo acompañaban, todo. Yo me sentía incómoda. Me acuerdo que Cinti le tocó darle la mano y ella lo soltó porque le dio miedo. Cuando me agarró yo empecé a temblar, todo así que ya no podía estar parada. Muchos no querían tenerlo ahí, muchos padres, por miedo a que fuera a hacer lo mismo, terminar lo que empezó Junior. Decían que era como tener una bomba de tiempo ahí adentro del aula. Tratárselo de imponer al resto de los chicos, donde están todos reunidos y que aparezca él como que si nada hubiera pasado. Terrible. Fue otra víctima más, ¿no? Porque fue un chico en la cual la sociedad lo juzga como coautor del hecho. La sociedad no pudo contener esa situación, no pudo ver. Necesitaba ver culpable, saber que era el culpable. Por un mandato del Ministerio de Educación de Argentina y bajo la protección de la policía, Dante y su familia abandonaron la ciudad. Y corrió riesgo real él. Para mí como juez hubiera sido muy importante llegar a determinar si más allá de un autor material había un autor intelectual en esta cuestión. Fundamental, pero no se pudo probar. En el hospital de Viedma, Pablo Saldías salió del coma. Él se despertó y me dijo, no sabés lo que pasó, mamá. Te tengo que contar lo que pasó, no me lo vas a creer. Me acuerdo que caí arriba de Federico, o sobre las piernas de Federico. Y después, listo, ya me desmayé. No me acuerdo más nada. Rodrigo Torres también logró recuperarse de su gravedad. Y ahí fue donde me paro. Y ahí fue donde me dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
porque intento agacharme y el estómago no me deja. Me empezó a dar retorcijones muy fuertes. Camino hacia el pasillo y cuando miro para la derecha estaba 2 preceptores parados y Junior, que estaba arrodillado, se agarraba la cara y Dante, su amigo, lo abrazaba. Le pedí ayuda a los preceptores y estaban paralizados, no reaccionaban. Y ahí fue donde me levanto la remera y cuando me toco veo sangre. Y ahí que me di cuenta que me habían pegado un tiro. 9 meses después de la masacre, la jueza Alicia Ramallo cerró el caso. Los peritos recomiendan la internación en una clínica porque, en definitiva, frente a la gravedad del hecho, es un hecho sumamente grave, ameritaba una internación psiquiátrica. La Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires hizo un sumario institucional que dio como resultado la imputación de 8 personas que trabajaban en la escuela, entre preceptores, profesores, la directora misma, el secretario. Fueron retirados de su trabajo en la escuela de Patagones. Esos sumarios aún hoy están abiertos, no fueron cerrados. Por otro lado, se abrió también un sumario interno en la Prefectura Naval. Esto significó, primero, la separación del padre de su cargo. Después se le dio una sanción para que no pudiera usar el arma de por vida. Y este año Junior cumple 21 años. Y me parece que en su vida no va a cambiar nada con este cumpleaños, digamos. Creo que su vida cambió el 28 de septiembre de 2004. La masacre de Patagones fue la primera masacre escolar de la Argentina. Junior inauguró las masacres escolares de la Argentina, esperemos que no se repita. Desde entonces, Junior permanece internado en un hospital psiquiátrico en algún lugar de Argentina. Yo creo que sin justicia no hay paz. Y sin paz no hay vida. Entonces, por la vida de Federico, quiero que sea justicia. Porque acá hubo muchas responsabilidades. Y ninguna tuvo castigo hasta el día de hoy. Yo tenía miedo que... Entonces de cruzármelo. De que vuelvan, no sé, a matarnos a todos, de buscarlo uno por uno que no terminó. El chico podrá ser que estaba loco, sí, sin duda estaba loco, pero a mí eso no me conforma. Porque si el chico estaba loco había que tratarlo antes de que se convierta en un asesino, porque ahora es un loco asesino, antes era solamente un loco. ¿Qué le fue? ¿Cómo estamos después de haber, qué sentimos después de haber visto este video? Sí, querida, espero podértela responder. Por ahí lo responde quien tiene la información. Yo lo que quiero saber si este chico fue evaluado en la primaria por el gabinete psicopedagógico. ¿No te corres un poquito? Por el gabinete psicopedagógico. ¿Por qué le habían tomado Royal? Que normalmente no se toma Royal en un gabinete psicopedagógico y a un niño de primaria. Si ya no tenía un diagnóstico que fue omitido, ¿no es cierto? Sí, yo en lo personal no te puedo contestar porque no lo conozco al paciente. No tenés datos, ¿no es cierto? Yo no tengo, pero la gente de acá seguramente, bueno, pero más de la zona. zona. Puede contestar si alguien lo conoce, ¿no? Soltamos a la pregunta del auditorio, porque ahí se ve que vamos se a hacer toma tratamiento. Y en general un equipo de evaluación de etapa, lo que sea, no toma Royal a un niño de primaria. Está bien. El Royal se toma cuando hay
diagnóstico diferencial en general. Entiendo que es una recreación, que las personas que uno está viendo, salvo los que se entrevistan, dice exalumna, etcétera, pero cuando se ve el chico, cuando le están tomando el Roger, no es Junior ese chico, es como hacen en las películas, en las recreaciones actuales. Y probablemente le dijeron, bueno, haga como que le está tomando una prueba. Sí. De todas maneras, a mí me impresiona como que el chico es un psicótico, evidentemente, hizo una crisis psicótica, y que su compañero tenía actitudes psicopáticas muy importantes, pero el chico hizo una crisis psicótica. A ver, ¿algún otro comentario, otra opinión? Sí, allá, el micrófono. Hola, sí. No, en realidad es un breve comentario, que por ahí hablábamos acá con las chicas, que como que cuesta ver como profesional el video y como, en este caso como madre, como que es choqueante, es impactante. Sí. Yo creo que muchas veces ciertas circunstancias así que desencadenan en algo grave se pueden prevenir. Tal vez si todos fuéramos lo suficientemente responsables y ocupáramos el rol que nos toca desempeñar. A veces los chicos nos dan esas llamadas, esa manera de llamar la atención, y tal vez el mismo ritmo que llevamos muchas veces, y los papeles y la burocracia y un montón de cosas no permitan a todos hacerse cargo de. Y cuando lo vemos y lo decimos, tal vez el otro no lo tome con la seriedad que a veces uno mismo lo toma, ¿no? Porque no se llega a eso así porque sí. Antes tuvo que haber habido, no sé, algún indicio de que algo andaba mal dentro de su entorno, ¿no? Tanto familiar, social, en la escuela, en donde sea. El chico tuvo que haber dado pistas de que algo pasaba, pero no se atendió. Primero que tenía maltrato psicológico y físico el joven, quién sabe de cuánto tiempo, y el padre, siendo un funcionario del Estado, siendo de las Fuerzas Armadas, un arma que representa al Estado la tenía a mano de un niño, pero además era un niño castigado, golpeado y maltratado psicológicamente. ¿Cómo no se va a enfermar? Y muy enojado. ¿Cómo? Muy enojado el chico. No sé si enojado, se psicotizó, señora. Es así. Se psicotizó. Un niño que hace eso es porque se psicotizó. Ese es un momento psicótico. O hace una psicosis general, no es un delincuente, o hace una psicosis puntual o hace una psicosis irreversible. Por eso está en un psiquiátrico. Por ahí me parece interesante tomar algunos de los comentarios que se han hecho para pensar algunas cuestiones en una retrospectiva de 10 años después. Porque, digamos, sin que yo adhiera decididamente a ciertas cuestiones que se etiquetan en esta época, podríamos tomar, 10 años atrás no se hablaba de bullying, me parece que bullying, lo digo con cuidado y precaución porque yo no es que me ocupe de ese tema, sí sé que es un tema que está circulando y que digamos,
uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esos rótulos, pero sí es cierto que ahora, por ejemplo, una situación como esa, donde hay un chico que es discriminado, donde hay una situación familiar X, quizás en este momento, a 10 años después, esto por lo menos hubiera entrado en cierta dinámica más interdisciplinaria. Creo que en ese momento, por eso Kundel, digamos, aparece en todos los medios, porque verdaderamente es algo que no estaba ocurriendo. Pero ahora quizás, en 10 años después, esto se hubiera tomado y lo podríamos tomar en esa vertiente también. Me parece que la vertiente diagnóstica psicopatológica, me parece que en este contexto, me parece que nos excede. Me parece que categorizarlo como psicótico o no, de hecho también uno podría pensarlo desde la cuestión de una folía con este otro chico, donde alguien usaba de instrumento, de una perverso a este chico, pero me parece que acá la idea sería abrir un poco para que todos podamos pensarlo desde distintos puntos de vista, sobre todo la gente de la provincia, ¿no? Yo quería agregar algo que espero que ustedes me corrijan si no es así. Yo recuerdo de aquel entonces que habían dicho que Junior era un chico retraído y que había escrito en su pupitre, yo me quiero matar o yo me quiero morir, había grabado o escrito en el pupitre. Entonces me parece como que esto tiene que ver con lo que la persona que habló en la mesa anterior, con esta cosa del fracaso escolar, pero bueno, esto más que fracaso escolar es fracaso institucional. Nadie prestó atención a un chico retraído y que escribe semejante cosa. Entonces, me parece que esto tiene que ver con cómo en las escuelas se sigue considerando que el chico que alborota, el que no permite prestar atención en clase, el que hace lío, digamos, es por el que se consulta, ¿no? Porque molesta. Pero no se consulta por los chicos que son retraídos, como parece ser que había sido Junior y que yo entiendo que seguramente lo era, ¿no? Después, bueno, está toda la cosa familiar, el revólver del papá, el maltrato, etc. Pero eso creo que también tendría que estar dentro de la historia de cada niño en su escolaridad. Eso quería decir nada más. De alguna forma, yo pensaba mientras usted hablaba, cómo nos cuesta aún en la escuela, más allá de los inconvenientes y la gran tarea que se tiene en las instituciones educativas, poder historizar a los sujetos que realmente van a la escuela, ¿no? Porque si uno cuando los ve en el recreo, entrar, salir, pudiera recordar algún dato de la historia singular de esas personas, acordarse que, bueno, el papá de Junior trabaja en prefectura, usa armas, lo golpea, o sea, detalles grandes, o vive lejos y se embarra cuando viene a la escuela cuando llueve, alguna cuestión singular, como si uno pudiera encontrarse realmente con otro sujeto desde el lugar de docente. Muchas de estas cosas se manejarían de distintas formas y ahí podríamos empezar a hacer algo de la prevención, pero muchas veces esto de no acordarnos los nombres de los chicos también nos recuerda, cuando nos sentamos a pensar, que no solo no nos acordamos los nombres, sino que conocemos muy pocos datos que lo hagan sujetos singulares. Claro, perdón, una cosa nomás. Me parece que de lo que estamos hablando es que en todo caso la escuela, en general, lo que toma es el rendimiento, si aprende, no aprende, etcétera, ¿no? Si se porta bien, etcétera. Pero no toma al niño como un sujeto, como una persona con historia. Porque a mí me llama además poderosamente la atención cómo nadie se fijó en lo que este chico estaba grabando en su pupitre. Es grave que un chico de 15 años, o la edad que sea, ponga yo me quiero morir, o yo me voy a matar. A mí me parece que
Bueno, no quiero entrar en disquisiciones que no tienen fundamento, pero creo que mató porque en realidad se quería matar. De hecho, destruyó su vida, ¿no? Pero ¿cómo es que el educador ni la dirección, nadie le prestó atención a lo que este chico estaba diciendo, ¿no? ¿Qué se va a la escuela? ¿Para aprender matemáticas, geografía y nada más? A la escuela, en la bolsa, ¿no? A todas las escuelas, porque sí habemos docentes que nos preocupamos y nos preocupamos mucho por los chicos y tratamos de trasladar la inquietud que tenemos a quienes correspondan y que muchas veces nosotros, estando en casa y en vez de atender a nuestros hijos, que sí es cierto, nos ponemos a pensar en cómo solucionar el problema de ese chico. Y a veces nos dormimos pensando en qué hacer con ese chico. Perdón, yo no estaba diciendo que todas las escuelas y todos los educadores son así. Si se entendió así, pido disculpas, porque no es para nada mi intención. Estamos hablando de un caso especial en una escuela determinada donde sucedió un hecho de semejante gravedad. Por favor, no lo tomen como lo que no quiero decir, ¿eh? Yo creo que hay una cosa que hay que ver. ¿Dónde estaba la mamá cuando este papá maltrataba al niño? Porque el primer lugar donde tendría que haberse desencadenado la consulta era en el hogar. ¿Dónde estaba la mamá cuando este niño era maltratado? Observaba, admitía el maltrato psicológico, el maltrato físico, o debería haber recurrido a un psiquiatra, a un psicoanalista o a la justicia para que se ocupara de esto. Es decir, yo creo que el nudo primero está en la casa. A ver, le damos la palabra acá a la licenciada. Un momentito, Marilena, vamos a hacer participar el panel y después volvemos al a ver si quería aportar algo pequeño, pero por ahí nos ayuda a todos a pensar. Es muy difícil, frente a cualquier hecho doloroso, este es sumamente doloroso para cualquiera que esté implicado desde cualquier ángulo, es bastante sencillo caer en las polaridades y en mirar desde un solo sesgo o desde algunos sesgos cierta realidad. Y me parece que si queremos construir, y creo que todos los que estamos acá, por algo estamos acá, que queremos que se construyan cosas y construir cosas, además de considerar el punto subjetivo que todos tenemos, sería bueno considerar desde un ángulo equidistante algunas problemáticas. Y aun cuando la de Junior haya sido extrema, ninguno de acá desconoce que muchas de las circunstancias que él vivió se repiten a diario en los miles de colegios de nuestra Argentina y lamentablemente en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Estuve recientemente en México y todo esto que estamos hablando hoy sobre la violencia y el maltrato entre pares, el maltrato de adultos hacia niños, de niños a niños más pequeños, es lo cotidiano. Me parece que pensarlo más sobre qué pasó en este caso en particular y cómo abordar estas temáticas puede dar para mucho, pero en este ámbito sugiero que miremos más como un problema complejo que creo que tiene que ver con el tema de resolver las cuestiones sobre la base de la violencia o resolverlas sobre la base de la construcción. Creo que la institución educativa tendríamos, todos los que de alguna u otra manera nos involucramos, porque hasta aquellos que cuando están en su rol de padres se involucran, en ese espacio involucrarnos del lugar de esa institución forma jóvenes, nos ha formado y seguirá formando ciudadanos, es tal vez la base para reconsiderar entonces cómo formamos. Porque yo recuerdo hace muchos años donde justamente a raíz de muchos cambios en nuestro país, en la década del 90, la institución educativa estaba sumamente cuestionada.
un mensaje que a mí siempre me siguió rondando y dije, esto con el tiempo va a traer muchos conflictos, es haber hecho una enorme escisión entre los profesionales docentes que quedaban en los colegios sumamente cuestionados y fracturados en sí mismos como institución, tratando de preservarse en su lugar individual y encontrar en su pequeño espacio una especie de refugio donde seguir haciendo algo de la docencia. Y yo pensé, bueno, esto hoy traerá ciertas consecuencias, pero con el tiempo iba a traer consecuencias más severas que creo que las que estamos viendo hoy. Porque la cuestión individual que reproducimos todos los días en nuestros colegios hace a que se generen un montón de situaciones que creo que a la larga puedan dar cosas como estas. El que yo esté contra otro y otro contra mí, y así se reduplique una y otra vez, rompe con lo colectivo. Y lo colectivo y la ruptura del lazo social, y sobre todo cuando hay dolor, se reproduce la ruptura del lazo social, recién lo estábamos viendo, impide que construyamos juntos. Entonces, creo que de nada sirve hacer diagnósticos. Los que somos psicólogos sabemos que aprendemos a hacer diagnósticos para ponerlo a un costado y tenerlo en cuenta, pero que cuando trabajamos sobre el hecho concreto y real, el diagnóstico es como un velo que se nos pone frente a algo a corregir, a cambiar, a producirse cierto cambio subjetivo. El diagnóstico no hace más que separar entre esto o aquello, entre uno y otros. Entonces, evaluar quiénes o de qué manera alguno tuvo más o menos responsabilidad en el hecho no nos va a ayudar en lo colectivo a transformar los espacios puntuales que son los ámbitos de la salud, los ámbitos educativos, que inevitablemente siempre han estado, pero cada vez más tienen que trabajar conjuntamente. Entonces, pensar qué falencias hay para quedarse en la falencia no construye. Pensar qué dificultad o qué imposibilidad de comunicación, porque creo que en el fondo no es que no había registro, creo que había mucho registro, el video lo confirma, que el registro había, lo que había una dificultad de comunicación y de construcción de estrategias para modificar el maltrato colectivo dentro del colegio, para modificar o intervenir en algo, en aquellas dificultades que podían darse en el seno del hogar. Esas son acciones concretas que nos hacen cambiar las cosas. La reflexión por la reflexión pura no cambia el mundo. Creo que cambiamos el mundo de a muy poco, de a poquitito, pero en la medida en que el pensamiento me lleve a una acción concreta, un acto. En la medida en que como docentes o como profesionales de la salud nos propongamos decir, bueno, ¿yo qué hago con esta? Tomo algo de lo que recién escuché, con este maltrato entre pares que había en ese espacio, ese microespacio de ese aula. ¿Qué hago con el maltrato que puede haber en el poco más amplio macroespacio de ese colegio o de los miles de colegios que hay en Argentina? Ahí empezamos a cambiar las cosas. Sí. Sí, en principio creo que esa es la línea para pensar qué tenemos, qué hacemos. Sí, coincido con que el diagnóstico es imposible de hacer cuando uno no tiene, además, ni siquiera un motivo. Digo que el diagnóstico es imposible de hacer inclusive cuando uno no tiene un motivo para hacer un diagnóstico. El diagnóstico se hace cuando hay un motivo, y el motivo es una intervención, una cuestión terapéutica. Acá estamos... Porque esto le quería decir. No, ya sé que tiene años de psiquiatra, pero ¿sabe qué dice la gente diagnosticada como psicótica? Que cada vez que matan a alguien, al asesino le dicen psicótico. Entonces, no, bueno, cada vez que... Lo que planteó mi colega, es decir, que el chico estaba escribiendo, que ya hacía... Eso es correcto. No quiero seguir esta discusión. Lo que quiero decir es que antes de usar la palabra psicótico, recuerden que hay agrupaciones de usuarios de pacientes psiquiátricos
Y que una de las cosas que están pidiendo es que no se utilice la palabra de manera estigmatizante cuando no tiene sentido. Usted podría haber dicho que pensaba que estaba enfermo. La palabra psicótico es un diagnóstico que la gente usa para sacar, por ejemplo, su certificado de discapacidad. Y muchas de ellas son personas que no cometerían un acto de violencia. Cuando pasó esto, nos llamaron a nosotros a Bariloche, yo era la jefa de servicio, nosotros nos hicimos sí porque no respondía a la zona. Lo que yo te digo, cuando el chico escribe, hubo que haber atendido. Lo que digo lo siguiente, ¿a qué tenemos que atender? Ese es el problema. Yo creo que la pregunta es, ¿a qué tenemos que atender hoy? La consulta se hizo en este caso. ¿A qué tenemos que atender hoy? Porque pongo un ejemplo que es de Buenos Aires y mucho más liviano por suerte, ¿no? En una escuela que a mí me tocó participar en realidad como madre, no como psicóloga. Tenían en un grado un chico bastante grande que venía de una familia donde había no solo violencia, sino una extraña muerte de uno de los hijos que no estaba muy clara. Y ese chico tenía una actitud de liderazgo y de violencia con el conjunto. De hecho, le pegó a varios de los chicos. Los profesionales que vinieron a la reunión de padres, a mi gusto, no estaban capacitados para trabajar en situaciones colectivas escolares. Eran psicólogos que estaban capacitados para trabajar en situaciones individuales. O sea, resolver un diagnóstico, por ejemplo, y indicar un tratamiento. Pero cuando se tuvieron que enfrentar a un grupo de padres, donde la mitad de los padres lo que querían era que lo expulsen, y la otra mitad de los padres lo que querían era que lo retengan, pero ¿cómo lo retenemos? Empantanaron mal, y no digo que empantanaron mal por mala voluntad, sino porque no era gente preparada para trabajar en una dimensión institucional. Su formación no lo habilitaba para trabajar en una dimensión institucional. La situación se resolvió de una manera insólita, porque este chico que dirigía, lideraba uno de los grados, al final, una chica del otro grado, que era bastante grande y bastante fuerte, le pegó una paliza espantosa, con lo cual estuvo un día de reposo, y como le pegó una mujer, eso lo descalificó totalmente de intervención de género, y entonces el pibe dejó de liderar y dejó de golpear. Pero eso no solucionó el problema del chico, que después en la adolescencia, como yo seguí más o menos el rumbo, derrapó muy mal. Y no derrapó de una manera violenta, no lastimó a nadie, en todo caso se destruyó él. Lo que quiero decir que de cualquier manera hubo un fracaso, porque la gente que va a trabajar sobre este tipo de situaciones, me parece, los que vamos a intervenir, en ese caso yo estaba ahí como madre, quiero decir, los que vamos a intervenir en este tipo de situaciones, tenemos que tener y recibir la capacitación adecuada para pensar la dimensión institucional de estos problemas, no... al margen de que este chico era un chico que requería probablemente una asistencia que la familia no le iba a dar, porque la escuela ya se lo había indicado, y la familia no se lo iba a dar porque la asistencia podía develar probablemente situaciones muy graves, creo que de cualquier manera se pudo haber hecho otra cosa por él. Lo que yo considero incorrecto, fracasamos todos en eso, incluyendo los padres, que no queríamos que lo echen, fue en darnos por tranquilos porque la situación se resolvió, porque el chico dejó de golpear, pero porque en realidad, porque lo habían humillado de una manera terrible, y entonces esto quedó con él, no molestando a los demás, pero sí molestando a él definitivamente. Entonces, vuelvo sobre algo que creo que se señaló bien acá. ¿Cómo se detecta aquello que no molesta? Ese es el tema. ¿Cómo se detecta escolarmente aquello que no molesta? Creo que hay una dimensión que deberíamos pensar todos, sobre todo los que trabajamos colectivamente en hospitales, con instituciones educativas, que es, una cosa es maniobrar con el problema puntual, individual o familiar de alguien, que no vamos a poder evitar, impedir que haya hechos tremendos, no vamos a poder evitarlo. La cuestión es disminuir lo más posible aquellos sobre los cuales sí se puede hacer algo. Y me parece, en un punto coincido con vos, Alicia, en esto de cada vez capacitarnos más para trabajar en lo colectivo. Porque si no, aparece el ámbito educativo derivando de los profesionales de la salud, los profesionales de la salud que trabajan en el consultorio individual o en el hospital, pero no saben salir al colegio y trabajar en los colegios. Entonces, me parece que es necesario, ya hace rato, trabajar con dinámicas que no solo nos hagan mirar a lo individual, no es que no miremos lo individual, tenemos que mirarlo también, pero para trabajar en lo colectivo.
Porque si queremos hacer prevención y hacer promoción de la salud, tenemos que trabajar en lo colectivo. Porque si el paradigma de esta época va a ser resuelvo las cosas al modo de la violencia, el ojo por ojo, vos o yo, seguramente vamos a estar cada vez peor. Entonces, para cambiar y trabajar sobre un paradigma, no trabajamos solamente en un grupo chico, en un aula donde hay un problema con un chico. Trabajamos macro. Entonces, tener esa visión de mucha sucesión de planos donde estamos obligados, creo, en este contexto actual, a trabajar como profesional, asumirnos como que no es la mirada del psicólogo, la mirada del docente, el docente, bueno, mi responsabilidad es hasta acá. No. Hoy hablaba en una mesa y me parecía importante que todos, incluidos aquellos que son, casi podría decir, están solo en el lugar de adultos, pero como adultos somos referentes, cada uno en una dimensión distinta. Damos una visión de lo que es el mundo. Si cada uno de nosotros hoy nos vamos, mañana nos vamos a estas jornadas tratando de pensar que como referentes de un mundo sería interesante que demos una imagen de que este mundo que yo quiero vivir es un mundo donde se puede resolver algo que no sea por la vía del ojo por ojo, de la violencia, por la vía de una palabra, por la vía de una discusión creativa y constructiva. Bueno, en todo caso sí, hoy podemos reduplicar un montón de gente que va a volver a sus hogares y a sus lugares de trabajo diciendo cada día yo qué hago para cambiar ese paradigma que hoy el mundo me instala cada rato. Yo quisiera retomar un poco lo que hoy se había planteado. Con respecto a esto, supongamos en el caso de Junior, como en tantos otros, tenemos que pensar que si está el ETAP, o como se llame, que va a atender a todas las escuelas de un radio amplísimo, y que lo máximo que va a poder hacer es un diagnóstico, no se va a poder encarar en absoluto la problemática de la escuela. Es decir, ¿qué es lo que hay que apuntar? A lo que planteaba la doctora, que es la interdisciplinariedad con profesionales en el ámbito educativo, donde haya psicólogos, psicopedagogos, psicólogo social, con nombramiento, con salario, con capacitación. Y a eso volvemos nuevamente a cuánto se destina en guita. No sé si me explico. Sí. Me parece que es la única. Bueno, pero cuando estaban los gabinetes no se servieron. ¿Te acordás cuando teníamos gabinetes en cada colegio? Se servieron y crearon el ETAP. Creo que todos sabemos que volver a ver el video de Junior 10 años después nos encuentra con distintas resonancias. Nos moviliza, nos angustia, ya va el micrófono. No vamos a tomarlo como caso testigo, lo estamos tomando para disparadores, para mirarnos a nosotros mismos en nuestra actividad, para hacer la autocrítica de lo que hacemos bien o mal, o pensarlos hoy desde otro lugar. No tenemos que hacer diagnóstico acerca de cómo trabajaron los maestros, los psicólogos, los padres, etcétera, etcétera. A ver. Yo quiero dar no soy mamá, pero sí he vivido toda esta situación desde una situación de persona. Me parece que hacer un balance a 10 años de lo sucedido, me parece que está muy abierta la herida de todos los ciudadanos, tanto de Carmen como de Viedma, porque fue muy fuerte y me parece que no se ha dado el debate interno de la comunidad para poder tener una tranquilidad, digamos, como personas que hemos hecho algo muy importante, que es evaluar qué nos pasó como sociedad, como personas,
porque seguimos caminando con los nombres sin acordarnos y también tratando de saber dónde está Junior y qué le pasa a Junior. Me parece que esas son las cosas que tenemos que evaluar como sociedad para poder llegar a una respuesta o a una situación de sociedad para hacer cosas mejor. Nada más. Por ahí atrás había algún otro micrófono que alguien quería hablar. Yo siguiendo a la señora también quería pensar esto de que fácil nos es ser reduccionistas o pensar en un solo punto y echar culpas y pasar la bola y no vernos más allá de ser docentes, psicólogos, psiquiatras o lo que sea, como personas todos responsables de este modo de relación que construimos y no solamente de la historia de Junior, sino de todos, a ver, porque el docente también es persona y está instituido y tenemos valores sociales que nos atraviesan a todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir interrogantes, abrir miradas, tratar de abrirnos a la complejidad en cuestión y no echar culpas a uno u otro porque no sirve de nada. Y más allá de que tenga una patología de base o lo que sea, no sirve para nada en realidad en estrategias de acción o en el hacer concreto. Allá. La última y vamos cerrando. Sí, por ahí, en el caso particular de San Antonio, creo que de hecho son muchos lugares donde se piensa igual. Venimos hablando hace tiempo de la necesidad de flexibilizar o de ampliar las fronteras de cada una de las instituciones. Porque si nos quedamos, digamos, hay puntos donde pasan a ser tierra de nadie. Yo no creo que en el caso de Junior haya sido un problema de la escuela. Yo creo que tenía que ver con la intersección de muchos sectores y de muchas instituciones sociales, bueno, desde la familia hasta la cuestión cultural, social, de salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos pasa que hay veces que nos tiramos la pelota de institución a institución y es cierto que como que no corresponde a nadie. No, esto no me toca a mí, te toca a vos. No, pero a mí tampoco me toca porque yo no puedo salir a hacer tal cosa. Entonces, venimos viendo cómo hacer para, no sé si ampliar las fronteras, flexibilizarlas, hacer las líneas punteaditas que nos permitan salir y entrar y tener mayor cintura para movernos en esos campos que no son de nadie, pero al ser de nadie tienen que ser de todos. También por allí sentimos que las herramientas que tenemos ya no son útiles, ya no nos sirven para la complejidad de estos problemas que estamos afrontando. Entonces me parece que es una época en donde tenemos que ser creativos, en donde tenemos que animarnos a hacer eso que parece loco, a hacer eso que parece descolgado, qué sé yo, o muy jugado, o animarnos a que nos reten porque estamos haciendo algo que no corresponde al lugar al que pertenecemos. Me parece, bueno, va todo como en la misma línea, ¿no? Animarnos a saltar las fronteras, a ir por otras herramientas, a ocupar otros territorios que no son de nadie. Y me parece que en esos territorios donde nos juntemos a pensar otras prácticas, donde no estén vinculados, ahí van a surgir estrategias diferentes para el abordaje de este tipo de cosas que nos recontra preocupan, nos angustian en algún punto y nos quedamos con las manos preguntándonos ¿y ahora qué, no? Bueno, quería solamente comentar que me parece que algo de poder, digamos, a 10 años extraer algún mensaje de esa situación, digamos, que tiene visos de fatalidad, también hay algo también de lo imponderable, de lo incalculable, ¿no? De lo incalculable de cada sujeto en su diferencia, cómo va
y ver nosotros como dentro del campo de la salud mental cómo poder cada vez más alojar el malestar antes que éste produzca este tipo de pasajes al acto, ¿no? Digamos, como pensar. Bueno, damos por finalizada esta mesa y en 5 minutos nos volvemos a encontrar para la próxima.